La vida puede romperse en un solo segundo, como un espejo que cae y se hace mil pedazos imposibles de volver a unir. Para Natiele, ese segundo fue una llamada telefónica en mitad de la noche, una voz desconocida que pronunció las palabras accidente y lo siento en la misma frase. De repente, el mundo que conocía, lleno de risas y del amor de sus padres, se desvaneció en una niebla de dolor y deudas. Atrapada y sin salida, se vio forzada a aceptar la propuesta de un hombre que la veía como una pieza en su tablero de ajedrez, un matrimonio frío para salvar a su hermana y su hogar. Pero no sabía que incluso en el invierno más crudo, una sola chispa puede provocar un incendio devastador. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El olor a tierra mojada y a flores marchitas se aferraba a la ropa de Natiele como una segunda piel. Hacía 3 días que el cielo no paraba de llorar, un eco gris y constante del torbellino que se desataba en su interior. Cada gota que golpeaba el cristal de la ventana de su pequeña habitación era un recordatorio del sonido del coche derrapando en el asfalto mojado, una pesadilla que la asaltaba cada vez que cerraba los ojos. A sus 24 años, se había convertido de la noche a la mañana en la cabeza de una familia rota, compuesta únicamente por ella y su hermana pequeña, Laura, de apenas 7 años. Laura, con sus ojos grandes y llenos de una confusión que le partía el alma a Natiele, todavía preguntaba cuándo volverían mamá y papá del viaje largo del que le habían hablado. Natiele ensayaba sonrisas que no sentía, abrazos que temblaban de puro esfuerzo y mentiras piadosas que le sabían a veneno en la boca. La casa, antes un santuario de calidez y risas, ahora se sentía como una tumba silenciosa y fría. Los retratos de sus padres en la sala parecían mirarla con una mezcla de amor y preocupación, como si desde el otro lado pudieran sentir el peso que aplastaba sus hombros. Pero el dolor era solo el principio de la pesadilla. Las cartas empezaron a llegar 2 semanas después del funeral, sobres de color marrón con ventanas de plástico que dejaban ver nombres de bancos y bufetes de abogados. Al principio las ignoró, apilándolas en la mesa de la cocina como si fueran simples anuncios. No podía lidiar con eso, no todavía. Pero la insistencia se convirtió en una avalancha. Llamadas a todas horas, voces impersonales que hablaban de cifras astronómicas, de hipotecas, de préstamos empresariales que su padre, un hombre optimista y soñador, había solicitado para expandir su pequeño taller de carpintería. Natiele descubrió, con un horror creciente, que el sueño de su padre se había convertido en su ruina. La deuda era inmensa, impagable. La casa en la que habían crecido, el único refugio que les quedaba a ella y a Laura, estaba en juego. Cada sobre que abría era un clavo más en su ataúd financiero. Una tarde, mientras Laura dibujaba arcoíris en la mesa de la cocina, llegó el sobre definitivo. No era marrón, sino de un elegante color crema, con un sello grabado en cera. El remitente era Corporaciones de la Torre. El nombre le sonó vagamente familiar. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una carta impresa en papel de alta calidad le informaba, en un lenguaje legal y gélido, que la totalidad de la deuda de su padre había sido adquirida por un único acreedor, el señor Alejandro de la Torre. La citaban a una reunión en sus oficinas centrales en el centro de la ciudad en 2 días. No era una invitación, era una orden. El pánico se apoderó de ella, un frío que le recorrió la espalda y le heló la sangre. ¿Alejandro de la Torre? El nombre hizo clic en su mente. Era su jefe. El dueño y señor del imperio donde ella trabajaba como una simple asistente en el departamento de marketing. Un hombre al que solo había visto un par de veces en la distancia, una figura imponente y legendaria que se movía por los pasillos de la empresa como un dios inalcanzable, rodeado de un aura de poder y frialdad. Era conocido en el mundo de los negocios como el tiburón, un hombre que no conocía la piedad. Y ahora, ese hombre, su jefe, era el dueño de su vida. El día de la reunión, Natiele se puso el único traje sastre que tenía, uno que había comprado para su entrevista de trabajo. Se sentía como un disfraz, una armadura demasiado frágil para la batalla que se avecinaba.
Dejó a Laura con su vecina, la señora Carmen, una anciana de corazón dulce que le prometió cuidarla como si fuera su propia nieta. El edificio de las corporaciones de la torre se alzaba como un coloso de cristal y acero que parecía arañar el cielo nublado. Intimidaba. El vestíbulo era un océano de mármol blanco y silenciosa eficiencia. Su nombre ya estaba en la lista. Una recepcionista con una sonrisa tan perfecta como artificial la guió hasta un ascensor privado. El señor de la torre la espera en el último piso, dijo, y el tono de su voz contenía una reverencia que rozaba el miedo. El viaje en ascensor fue un ascenso al infierno. Sus manos sudaban y su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. La puerta se abrió directamente a una antesala donde la esperaba una secretaria de aspecto severo que la analizó de arriba a abajo antes de anunciar su llegada por un intercomunicador. ¿Puede pasar? La oficina era más grande que todo el primer piso de su casa. Un ventanal panorámico ofrecía una vista sobrecogedora de la ciudad, como si el mundo estuviera a los pies de su dueño. Y allí estaba él, de espaldas a la puerta, observando su reino. Alejandro de la Torre. Cuando se giró, Natiele sintió que el aire se volvía denso. Era más alto e imponente de lo que recordaba. Tendría unos 34 años, 10 más que ella. Su traje, de un color gris oscuro, estaba hecho a medida y se ajustaba a un cuerpo que se adivinaba atlético y fuerte. Su cabello era negro, perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos eran de un color gris tan claro que parecían de hielo. La miraron sin una pizca de emoción, como si estuviera analizando una hoja de balance. Señorita Morales, dijo, y su voz era profunda, grave y carente de cualquier calidez. Tome asiento. El sonido de su voz hizo que un escalofrío la recorriera. No se movió de la silla de caoba detrás de su enorme escritorio. La dejó allí, de pie en medio de la inmensa oficina, sintiéndose pequeña e insignificante. Imagino que sabe por qué está aquí, continuó, juntando las yemas de sus dedos. Su mirada era tan penetrante que Natiele tuvo que hacer un esfuerzo para no bajar la vista. He recibido las cartas, susurró ella, su propia voz sonando débil y ajena. Bien. Entonces nos ahorraremos las sutilezas, dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante. La deuda de su padre asciende a una cantidad que usted no podría pagar ni en 3 vidas. La casa, las propiedades, todo lo que él poseía, ahora me pertenece por derecho. Podría ejecutar la deuda ahora mismo, dejarla a usted y a su hermana en la calle esta misma tarde. Cada palabra era un golpe, preciso y brutal. Natiele sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se obligó a no llorar. No le daría esa satisfacción. Por favor, logró decir, la voz quebrada. Mi hermana, es solo una niña. No tenemos a dónde ir. Le pagaré. Trabajaré, haré lo que sea, pero denos tiempo. Una sonrisa casi imperceptible, fría y cruel, se dibujó en los labios de Alejandro. El tiempo es dinero, señorita Morales. Y yo no hago caridad. Se levantó y caminó lentamente alrededor del escritorio, acercándose a ella. Olía a una colonia cara y a poder. Se detuvo a su lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Era una presencia abrumadora. Sin embargo, continuó, su voz ahora un murmullo bajo y peligroso, me encuentro en una situación particular. Y usted, curiosamente, podría ser la solución. Natiele lo miró, confundida y asustada. ¿Qué quería decir? No lo entiendo. No tiene que entenderlo. Solo tiene que escuchar, dijo él, volviendo a su escritorio y abriendo un cajón. Sacó una carpeta de cuero y la deslizó sobre la superficie pulida hacia ella. Necesito una esposa. La frase la golpeó con la fuerza de una bofetada. Se quedó sin aliento, mirándolo con incredulidad. Debía de haber oído mal. ¿Qué? ¿Ha oído bien? Necesito casarme. Rápidamente, explicó con la misma frialdad con la que discutiría una fusión empresarial. Hay un contrato muy importante en juego, con unos inversores japoneses muy tradicionales. Valoran la familia, la estabilidad. Un hombre soltero a mi edad les genera desconfianza.
Necesito una esposa de apariencia impecable, una fachada de respetabilidad que me ayude a cerrar el trato que consolidará mi imperio para siempre. Natiele lo miraba fijamente, la mente dando vueltas, incapaz de procesar la locura de sus palabras. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? Él la miró directamente a los ojos, y por primera vez vio algo en ellos, un destello de cálculo puro. Usted es perfecta. Es joven, presentable, y lo más importante, está desesperada. No hará preguntas, no causará problemas, y hará exactamente lo que yo le diga. A cambio de su cooperación, yo perdonaré la totalidad de la deuda. La casa será suya, libre de cargas. Y me aseguraré de que a su hermana no le falte absolutamente nada. La mejor educación, los mejores cuidados. Todo lo que el dinero pueda comprar. Era una propuesta monstruosa. Venderse a sí misma, su vida, su libertad, por dinero. Por seguridad. Pero la imagen de Laura, de sus ojos asustados, de la posibilidad de verla en un orfanato, borró cualquier atisbo de orgullo. Estaba atrapada. Él lo sabía. Él había diseñado la trampa perfectamente. Un matrimonio, repitió ella, la palabra sonando absurda. Un contrato, señorita Morales. De 1 año de duración. Seremos marido y mujer en público. En privado, seremos 2 extraños viviendo bajo el mismo techo. Hay reglas, por supuesto. Reglas que usted no romperá. Al final del año, nos divorciaremos discretamente. Usted será una mujer libre y rica, y yo habré cerrado mi trato. Es un buen negocio para ambos. Esto es, inmoral, susurró Natiele. Él soltó una risa seca, sin humor. La moralidad es un lujo para quienes pueden permitírselo. Usted y yo no estamos en esa posición. ¿Acepta o no? La alternativa, le recuerdo, es la calle. Hoy mismo. Miró la carpeta de cuero sobre el escritorio. Su sentencia. Su salvación. Miró por el ventanal la ciudad que se extendía a sus pies, una jungla donde los fuertes devoraban a los débiles. Y ella era débil. Por el bien de Laura, tenía que dejar de serlo. Tenía que convertirse en lo que él quería. Respiró hondo, el aire viciado de la oficina llenando sus pulmones. Acepto, dijo, y la palabra se sintió como una rendición, como el sonido de las cadenas cerrándose alrededor de sus muñecas. La boda fue una farsa rápida y sin alma en un juzgado privado, con solo los abogados como testigos. Natiele llevaba un sencillo vestido blanco que los asistentes de Alejandro habían comprado para ella. Se sentía como una muñeca, vestida y preparada para una función. Alejandro, a su lado, estaba impasible, su rostro una máscara de indiferencia. Cuando el juez dijo puede besar a la novia, él se inclinó, y sus labios apenas rozaron los suyos. Fue un contacto frío, seco, un mero formalismo que sin embargo le envió un extraño escalofrío por todo el cuerpo. Inmediatamente después, fue conducida a la que sería su nueva casa. O más bien, su jaula de oro. La mansión de la torre era una fortaleza de piedra y cristal enclavada en la zona más exclusiva de la ciudad. Era fría, impersonal y monumental, como su dueño. Un mayordomo llamado Ricardo, un hombre mayor de expresión severa, la recibió en la puerta. Bienvenida, señora de la Torre. La palabra señora sonó extraña, falsa. Alejandro pasó a su lado sin mirarla. Ricardo le mostrará su habitación. Tengo trabajo que hacer. Y desapareció por un pasillo. Su habitación. No su habitación de matrimonio. Estaba en el ala opuesta a la de él. Era enorme, lujosamente decorada en tonos neutros, con un balcón que daba a un jardín meticulosamente cuidado. Pero se sentía tan vacía y fría como el resto de la casa. Esa noche, la cena fue un suplicio. Se sentaron en los extremos opuestos de una mesa de comedor que podría haber albergado a 20 personas. El único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Natiele intentó romperlo. ¿Cómo estuvo tu día? Él levantó la vista de su plato, sus ojos grises la evaluaron por un segundo. Productivo,
respondió, y volvió a su comida, dejando claro que la conversación había terminado. Ella se sintió humillada, invisible. Después de la cena, él se retiró a su despacho y ella a su habitación. Se asomó al balcón, mirando el jardín perfectamente iluminado. Se sentía como una prisionera en un palacio. Los días siguientes siguieron el mismo patrón desolador. Alejandro salía antes de que ella despertara y volvía mucho después de que ella hubiera cenado sola. Compartían una casa, pero vivían en mundos paralelos. Él le asignó un chofer y una tarjeta de crédito sin límite, con instrucciones de comprarse un guardarropa adecuado para su nuevo estatus. Cada vestido de diseñador, cada par de zapatos caros, se sentía como un eslabón más en su cadena. Una semana después de la boda, su vida cambió de nuevo. Alejandro entró en el comedor una mañana mientras ella desayunaba. Su presencia era tan inusual que ella casi derrama su café. Esta noche tenemos una cena benéfica, anunció sin preámbulos. Es nuestro primer evento público como matrimonio. Espero que se comporte a la altura. ¿Comportarme a la altura? ¿Qué se supone que significa eso?, replicó ella, con un deje de rebeldía en la voz. Él se acercó a la mesa, apoyando las manos en la madera y inclinándose hacia ella. Su proximidad la puso nerviosa. Significa que sonreirá. Me tomará del brazo. Asentirá cuando yo hable y reirá de mis chistes, aunque no le parezcan graciosos. Será la imagen de la esposa devota y feliz. ¿Está claro? Su voz era un susurro peligroso, y sus ojos grises la desafiaban. Clarísimo, respondió ella, sosteniéndole la mirada. Haré mi papel en tu teatro. Una chispa de algo parecido a la sorpresa cruzó por su rostro antes de que su máscara de frialdad volviera a su sitio. Bien. Un estilista vendrá a las 5. Esté lista a las 8 en punto. Esa noche, Natiele se miró al espejo y apenas se reconoció. El estilista la había transformado. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que se ceñía a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y su maquillaje era sutil pero impactante. Parecía una extraña, una mujer sofisticada y segura. Cuando bajó las escaleras, Alejandro la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro que le sentaba a la perfección. Por un instante, cuando sus ojos se posaron en ella, su expresión impenetrable vaciló. La recorrió con la mirada, desde el cabello hasta los pies, y Natiele sintió un calor inesperado subirle por las mejillas. Por un fugaz segundo, pareció que iba a decir algo, pero se contuvo. No está mal, dijo finalmente, su voz neutra. Llegamos tarde. En el coche, el silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de una tensión nueva. Natiele era dolorosamente consciente de la pierna de él, a escasos centímetros de la suya, del aroma de su colonia llenando el espacio confinado. El evento era un mar de gente rica y poderosa. Las sonrisas eran tan falsas como las joyas de algunas de las invitadas. En cuanto entraron, Alejandro le pasó un brazo por la cintura, atrayéndola hacia su costado. El contacto de su mano en la piel desnuda de su espalda le provocó una descarga eléctrica. Sonríe, le susurró al oído, su aliento cálido erizándole la piel. El espectáculo ha comenzado. Y Natiele sonrió. Jugó su papel a la perfección. Se rió en los momentos adecuados, miró a su marido con adoración y conversó amablemente con empresarios y sus esposas. Alejandro era un maestro de la actuación. Era encantador, atento, el marido perfecto. Le susurraba cosas al oído, supuestamente dulces naderías, que en realidad eran instrucciones. El hombre que viene hacia nosotros es Kenji Tanaka, el inversor principal. Sea especialmente amable con su esposa. Oh, no hable de política. A esta gente solo le interesa el dinero. En un momento, mientras estaban rodeados de un grupo, él la atrajo aún más cerca, su mano deslizándose peligrosamente hacia la curva inferior de su espalda. Eres una actriz sorprendentemente buena, Natiele, murmuró, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. Quizás desperdiciaste tu vocación en marketing.
Aprendo rápido cuando mi supervivencia depende de ello, replicó ella en el mismo tono, sin dejar de sonreír al grupo. Sintió como los dedos de él se apretaban ligeramente en su piel, una reacción casi imperceptible. La noche se alargaba, y Natiele empezaba a sentirse agotada por el esfuerzo de mantener la fachada. Estaba de pie junto a una columna, tomando un sorbo de champán, mientras Alejandro hablaba con Tanaka a unos metros de distancia. De repente, una mujer alta y espectacularmente hermosa, con un vestido rojo fuego, se acercó a Alejandro y le puso una mano en el brazo de una forma muy familiar. Era Verónica Santoro, una conocida socialité y empresaria, famosa por sus conquistas y su ambición. Natiele la había visto en las revistas. Verónica le dijo algo a Alejandro al oído, riendo de forma sugerente. Él le sonrió, una sonrisa genuina que Natiele nunca había visto dirigida a ella. Un sentimiento extraño y desagradable se retorció en el estómago de Natiele. Era una punzada aguda, irracional. Celos. Se reprendió a sí misma al instante. ¿Celos de qué? Su matrimonio era una farsa. Alejandro podía hacer lo que quisiera. Pero no pudo evitar la sensación de que esa mujer estaba invadiendo un territorio que, aunque fuera por contrato, le correspondía a ella. Verónica miró por encima del hombro de Alejandro y sus ojos se encontraron con los de Natiele. La sonrisa de Verónica se desvaneció, reemplazada por una mirada de desdén. La evaluó de pies a cabeza, como si fuera una pieza de mobiliario sin importancia. En ese momento, Alejandro se giró y, viendo la interacción silenciosa, hizo algo que sorprendió a Natiele. Se disculpó con Tanaka y Verónica y caminó directamente hacia ella. Cariño, dijo en voz alta, para que todos pudieran oír. Te estaba buscando. Le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. El gesto era posesivo, definitivo. El señor Tanaka quiere conocer a mi encantadora esposa. La llevó de vuelta al grupo, manteniéndola pegada a su costado, con su mano firmemente en la suya. La mirada de Verónica era puro veneno. Natiele no entendía el comportamiento de Alejandro. ¿Era parte del espectáculo? ¿O había algo más? De vuelta en el coche, la tensión era casi insoportable. Ninguno de los dos hablaba. Cuando llegaron a la mansión, Natiele se bajó rápidamente, ansiosa por escapar a la soledad de su habitación. Pero cuando estaba a punto de subir las escaleras, la voz de Alejandro la detuvo. Natiele. Se giró. Él se había quitado la pajarita y desabrochado el primer botón de su camisa. La miraba con una intensidad que la dejó sin aliento. Hiciste un buen trabajo esta noche, dijo, acercándose a ella. ¿Es todo lo que soy para ti? Una empleada que hace un buen trabajo, espetó ella, la frustración de toda la noche saliendo a la superficie. Nuestro acuerdo fue claro, respondió él, su voz volviéndose fría de nuevo. Claro. El contrato. Las reglas. Pero lo que hiciste allí, con esa mujer. ¿Qué fue eso? ¿Otra escena de tu obra? Se detuvo frente a ella, tan cerca que tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Verónica es una complicación. No quería que te molestara. ¿Qué me molestara? No me importa lo que haga esa mujer, o tú, mintió, el corazón latiéndole con fuerza. No te creo, susurró él, y su mirada bajó a sus labios. El espacio entre ellos pareció encogerse, cargado de una electricidad que ninguno de los dos había anticipado. Sé lo que viste. Y sé lo que sentiste. Ah, sí. Y que sentí, según tú, gran psicólogo, lo desafió ella, la voz temblorosa. Sentiste exactamente lo mismo que sentí yo cuando vi a ese joven camarero mirarte el escote del vestido durante la cena, dijo él, su voz un gruñido bajo. La confesión la dejó atónita. ¿Él se había fijado en eso? ¿Le había importado? Estabas. No digas la palabra, la interrumpió él, levantando una mano y acariciando su mejilla con el dorso de sus dedos. Su piel era áspera, y el contacto envió una oleada de calor por todo su cuerpo. Esto no es parte del trato, Natiele. Esto, es un problema. Entonces aléjate, susurró ella, aunque no hizo ningún movimiento para apartarse.
Su cuerpo la había traicionado, inclinándose instintivamente hacia él. No puedo, admitió él, su voz ronca, y antes de que Natiele pudiera reaccionar, su otra mano subió a su nuca, sus dedos se enredaron en su cabello, y su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso frío y formal como el del juzgado. Fue un beso brutal, desesperado, hambriento. Lleno de la frustración contenida de las últimas semanas, de la tensión silenciosa, de una atracción que ambos se habían negado a reconocer. Era un beso que rompía todas las reglas. Natiele se quedó paralizada por la sorpresa, pero solo por un instante. Luego, una ola de su propia frustración y soledad la inundó, y le devolvió el beso con la misma ferocidad. Sus manos subieron a su pecho, agarrándose a la tela de su camisa como si fuera un salvavidas. Él la apretó más contra sí, su cuerpo duro y fuerte contra el de ella, y el beso se profundizó, volviéndose más íntimo, más explorador. Era una batalla, una rendición, una revelación. En ese beso, en medio del vestíbulo silencioso de su prisión dorada, se dieron cuenta de que su contrato tenía una cláusula oculta que ninguno de los dos había leído. Una pasión ardiente que amenazaba con quemarlos a ambos y reducir su acuerdo a cenizas. Cuando finalmente se separaron, jadeando, se miraron a los ojos. La frialdad en la mirada de Alejandro había sido reemplazada por un fuego oscuro y confuso. El miedo y la rabia de Natiele se habían mezclado con un anhelo que la aterrorizaba. Esto no puede volver a pasar, dijo él, su voz temblorosa por primera vez desde que lo conocía. Dio un paso atrás, como si ella quemara. Sube a tu habitación. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se encerró en su despacho, dejándola sola en el vestíbulo, con el sabor de sus labios todavía en los de ella y el eco de un beso que lo había cambiado todo. Natiele subió las escaleras con las piernas temblando, no solo por el beso, sino por el terror de lo que significaba. Su matrimonio falso acababa de volverse peligrosamente real. Los días que siguieron al beso fueron peores que el silencio anterior. Ahora el silencio estaba lleno de palabras no dichas, de miradas que se desviaban demasiado rápido, de una conciencia de la presencia del otro que era casi física. Evitaban estar solos en la misma habitación, creando una coreografía de evasión en la vasta mansión. Natiele se sumergió en la única tarea que le daba un propósito, cuidar de Laura. Alejandro había cumplido su palabra. Laura fue matriculada en la mejor escuela de la ciudad y un coche la llevaba y la traía cada día. Los fines de semana, Natiele la llevaba a casa, a la mansión. La primera vez que Laura vio la casa, sus ojos se abrieron como platos. ¿Vivimos en un castillo, Nati? La risa de Laura era el único sonido puro y feliz que resonaba en esos muros. Alejandro, para sorpresa de Natiele, se mantenía alejado cuando Laura estaba allí. Se encerraba en su despacho o encontraba excusas para salir. Era como si la inocencia de la niña fuera un reproche a la sordidez de su acuerdo. Una tarde de sábado, sin embargo, la confrontación fue inevitable. Laura estaba jugando en el inmenso jardín trasero, persiguiendo mariposas, mientras Natiele la observaba desde la terraza. Alejandro salió de la casa, vestido con ropa informal, algo que Natiele nunca había visto. Llevaba unos vaqueros y una camiseta negra que se ajustaba a sus hombros anchos. Se detuvo en seco al ver a Laura. La niña, sin saber quién era, corrió hacia él con una flor en la mano. Y mira, le dijo, extendiéndole una margarita. Es para ti. Alejandro se quedó paralizado, mirando a la niña como si fuera una criatura de otro planeta. Su rostro, normalmente una máscara de control, mostraba una extraña vulnerabilidad. Dudó un segundo antes de arrodillarse lentamente hasta quedar a la altura de Laura. Tomó la flor con una delicadeza que Natiele no creía que poseyera. Gracias, dijo, su voz más suave de lo que nunca la había oído. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Y tú? Alejandro. Laura ladeó la cabeza. Ese es un nombre muy largo. Te llamaré Alex. Alejandro parpadeó, sorprendido, y luego, para el asombro total de Natiele, una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en su rostro. De acuerdo, Laura. Puedes llamarme Alex. Natiele los observaba desde la distancia, con el corazón en un puño.
Ver a ese hombre frío y calculador sonreírle a su hermana era, confuso. Desarmante. Hacía que odiarlo fuera mucho más difícil. Más tarde esa noche, después de que Laura se durmiera en una de las habitaciones de invitados, Natiele se encontró con Alejandro en la cocina. Él estaba sirviéndose un vaso de agua. «Tu hermana», comenzó él, sin mirarla. «Es una buena niña». «Lo es», respondió Natiele en voz baja. «Gracias por ser amable con ella». Él se giró y se apoyó en la encimera, cruzando los brazos sobre el pecho. La camiseta negra se estiró, revelando la musculatura de sus brazos. «No soy un monstruo, Natiele». «A veces lo parece», replicó ella, más valiente de lo que se sentía. Él la miró fijamente, y la tensión del beso volvió a llenar el aire entre ellos. El mundo de los negocios requiere que uno sea despiadado. No es personal. Hacer que una mujer se case contigo bajo amenaza de dejarla en la calle con su hermana pequeña me parece bastante personal, espetó ella. Él dio un paso hacia ella. ¿Tenías una opción? No, no la tenía. Y tú lo sabías. Disfrutaste teniéndome acorralada, ¿verdad? Te dio una sensación de poder. Quizás, admitió él, su voz un murmullo grave. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. Pero lo que no esperaba era que la presa que atrapé tuviera unos ojos tan desafiantes. O que su boca supiera a... No te atrevas a terminar esa frase, lo interrumpió ella, retrocediendo hasta que su espalda chocó con la nevera. Estaba atrapada. No me das órdenes en mi propia casa, Natiele, susurró él, colocando una mano en la nevera, junto a su cabeza. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Su aliento olía a menta. Y definitivamente no me dices de qué puedo o no puedo hablar. Esto es acoso, dijo ella, aunque su voz carecía de convicción. Su pulso se había disparado. No. Esto es química. Algo que ninguno de los dos planeó, pero que está aquí, entre nosotros, te guste o no, dijo él, su mirada fija en los labios de ella. Y me pregunto qué pasaría si decidiéramos explorar esa química. Sus labios estaban tan cerca. Natiele solo tenía que inclinar la cabeza un poco y se encontrarían. La tentación era abrumadora, una mezcla de miedo y un deseo oscuro y prohibido. Pero la imagen de su contrato, de su jaula dorada, la hizo reaccionar. No soy una de tus empleadas a la que puedes seducir y luego despedir, Alejandro. Soy tu esposa. Aunque sea de mentira, merezco un poco de respeto. Puso las manos en su pecho y lo empujó con todas sus fuerzas. Él, sorprendido por su resistencia, retrocedió un paso. La expresión de su rostro era una mezcla de frustración y un respeto a regañadientes. Tienes razón, dijo finalmente, su voz tensa. Discúlpame. No volverá a ocurrir. Se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir una palabra más, dejándola temblando, con el corazón desbocado y una terrible sensación de pérdida por algo que ni siquiera sabía que quería. La tregua tácita se mantuvo, pero la casa se sentía cada vez más pequeña. La tensión sexual entre ellos era un tercer ocupante, siempre presente, siempre observando. Unas semanas después, Alejandro anunció otro evento. Una escapada de fin de semana a una finca en el campo propiedad de Kenji Tanaka, el inversor japonés. Era la fase final de las negociaciones. Es crucial, le dijo Alejandro durante una de sus tensas y breves cenas. Tanaka quiere observar cómo interactuamos en un ambiente más relajado. Quiere ver la solidez de nuestro matrimonio. Natiele sintió un nudo en el estómago. 3 días fingiendo ser una pareja feliz. 3 días atrapada con él, lejos de la ciudad. Era una receta para el desastre. La finca de Tanaka era un paraíso. Una mansión rústica rodeada de colinas verdes y un lago cristalino. Pero para Natiele, se sentía como una prisión aún más bonita. El problema principal surgió nada más llegar. La esposa de Tanaka, una mujer dulce y tradicional llamada Aiko, les mostró su habitación. Solo hemos preparado una suite para ustedes, por supuesto, dijo con una sonrisa. Es la más romántica de la casa. Natiele y Alejandro intercambiaron una mirada de pánico.
Una sola habitación. Una sola cama. La suite era impresionante, con una enorme cama con dosel, una chimenea y un balcón con vistas al lago. En cuanto Aiko cerró la puerta, la fachada se derrumbó. Dormiré en el sofá, dijo Natiele inmediatamente, señalando un elegante diván junto a la chimenea. No, replicó Alejandro, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Si alguien del personal entra, sospecharán. Tenemos que mantener las apariencias en todo momento. Dormiremos en la misma cama. ¿Estás loco? Que eso no es parte del trato, protestó ella, el corazón empezando a latir con fuerza. El trato es convencer a Tanaka de que somos un matrimonio feliz y estable. Y los matrimonios felices y estables duermen en la misma cama, argumentó él con una lógica implacable. Pondremos almohadas en medio. No te tocaré. Tienes mi palabra. Natiele no tuvo más remedio que aceptar, pero la idea de pasar la noche a centímetros de él la aterrorizaba y, para su propia vergüenza, la excitaba. El fin de semana fue una tortura exquisita. Tuvieron que pasear de la mano por los jardines, salir a navegar en bote por el lago, y sentarse juntos junto a la chimenea por la noche, siempre bajo la atenta mirada de sus anfitriones. Alejandro desempeñaba su papel con una maestría que la desconcertaba. Era atento, le ponía un chal sobre los hombros cuando refrescaba, le susurraba cosas divertidas al oído que la hacían reír de verdad. Era tan convincente que a veces Natiele se olvidaba de que todo era una mentira. Lo peor eran las noches. La primera noche, construyeron una barrera de almohadas entre ellos en la enorme cama. Natiele se acostó en su lado, rígida como una tabla, escuchando la respiración profunda y constante de Alejandro en la oscuridad. Apenas durmió. La segunda noche, durante la cena, Verónica Santoro apareció. Tanaka la había invitado como consultora de negocios. Su llegada fue como una nube de tormenta en un día soleado. Pasó toda la cena lanzándole miradas de desprecio a Natiele y coqueteando descaradamente con Alejandro, recordándole anécdotas de viajes y fiestas pasadas, historias de un mundo al que Natiele no pertenecía. Natiele se sintió pequeña, una impostora. Alejandro parecía incómodo, tratando de desviar la conversación, pero Verónica era implacable. Más tarde esa noche, Natiele estaba en el balcón de su suite, intentando que el aire fresco de la noche calmara su irritación. Escuchó la puerta abrirse y Alejandro salió a reunirse con ella. No dejes que te afecte, dijo él en voz baja. ¿Qué me afecte qué? La mujer con la que claramente tienes una historia y que me mira como si fuera un bicho que acaba de pisar. No, para nada, estoy encantada, respondió ella con un sarcasmo mordaz. Natiele. No, déjame en paz, Alejandro. Ya he tenido suficiente teatro por hoy. Intentó volver a entrar, pero él la detuvo, agarrándola suavemente por el brazo. Lo que hubo entre Verónica y yo terminó hace mucho tiempo, dijo, su voz seria. ¿De verdad? Porque ella no parece pensar lo mismo. Lo que ella piense no me importa. Estoy aquí contigo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Estaba aquí conmigo. Era una simple declaración de hechos, pero en la oscuridad de la noche, sonó a mucho más. Él no la soltó. Su pulgar comenzó a trazar círculos en la piel sensible de su brazo. Me vuelves loco, ¿lo sabías?, susurró él, acercándose. Un minuto estás desafiándome y al siguiente te ríes de una de mis bromas estúpidas y me olvido de que todo esto es un acuerdo. Tal vez es porque no todo es una mentira, susurró ella, sorprendiéndose a sí misma. A veces, cuando me miras. Cuando te miro, ¿qué?, la instó él, su rostro a centímetros del de ella. Cuando te miro, veo a la mujer más fuerte y valiente que he conocido en mi vida. Veo a alguien que sacrificaría cualquier cosa por su familia. Y eso es algo que no he visto en mucho tiempo. La sinceridad en su voz la desarmó por completo. Las barreras que había construido con tanto cuidado comenzaron a derrumbarse. Levantó la vista hacia él, sus ojos encontrándose en la penumbra. Él bajó la mirada a su boca, y ella supo lo que iba a pasar. Y esta vez, no lo detuvo. Se inclinó y la besó. Este beso no fue como el primero,
no fue violento ni desesperado. Fue lento, tierno, lleno de una emoción que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Fue un beso de rendición. Ella le devolvió el beso, sus manos subiendo para acunar su rostro. Él la rodeó con sus brazos, eliminando el último resquicio de espacio entre ellos. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes una contra la otra. Alejandro, comenzó ella. SHHH, la silenció él, poniendo un dedo en sus labios. Mañana. Hablaremos mañana. Esta noche, solo estemos aquí. Esa noche, cuando se metieron en la cama, no hubo barrera de almohadas. Él la atrajo hacia sí, y ella se acurrucó contra su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo su oído. Por primera vez en meses, Natiele se sintió segura. Se durmió envuelta en sus brazos, en el aroma de su piel, en la peligrosa y dulce ilusión de que quizás, solo quizás, su matrimonio falso podría tener un corazón de verdad. Pero no sabía que Verónica los había visto besarse en el balcón desde el jardín, y que la furia en sus ojos prometía una tormenta que amenazaba con destruir su frágil paz. El fin de semana estaba a punto de terminar, y con él, la tregua. El primer rayo de sol se filtró a través de las cortinas de seda, trazando una línea dorada sobre la colcha. Natiele se despertó lentamente, envuelta en una calidez que no provenía del sol, sino del cuerpo que la rodeaba. Estaba acurrucada de espaldas contra el pecho de Alejandro, su brazo rodeando su cintura de una forma posesiva y protectora. Podía sentir el ritmo constante de su corazón contra su espalda, una cadencia lenta y fuerte que la había acunado durante toda la noche. Por un momento, en la neblina del sueño, todo se sintió real. Se permitió disfrutar de esa sensación de seguridad, de pertenencia, un lujo que no se había permitido desde la muerte de sus padres. Olía a él, una mezcla de su colonia cara y su propio aroma masculino y limpio. Era embriagador. Se movió ligeramente, y sintió como el brazo de él se tensaba, atrayéndola aún más cerca. Estaba despierto. El pánico y la vergüenza la golpearon al mismo tiempo. ¿Qué habían hecho? Habían cruzado una línea muy peligrosa que no estaba estipulada en ningún contrato. Se quedó completamente quieta, conteniendo la respiración, esperando que él la soltara, que se apartara y que el frío muro de su acuerdo volviera a levantarse entre ellos. Pero no lo hizo. En su lugar, sintió que sus labios rozaban su pelo, justo encima de su oreja. Buenos días, susurró él, su voz ronca por el sueño, enviando un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Buenos días, respondió ella en un susurro apenas audible, sin atreverse a moverse. Pasaron varios minutos en ese silencio íntimo, un limbo entre la noche anterior y el día que les esperaba. No me arrepiento de lo de anoche, Natiele, dijo él finalmente, su voz un murmullo profundo contra su piel. Ella cerró los ojos. Alejandro, nosotros, esto es complicado. Tenemos un acuerdo. Lo sé, dijo él, y su pulgar comenzó a trazar círculos perezosos sobre su cadera, justo en el borde de su camisón de seda. El simple contacto hizo que su piel ardiera. Pero quizás el acuerdo era demasiado simple. No tuvo en cuenta esto. La giró suavemente para que quedara cara a cara con él. Sus ojos grises, normalmente fríos como el acero, estaban oscuros, llenos de una emoción que no podía descifrar. Parecía tan confundido como ella. ¿Y qué es esto?, preguntó ella, su voz temblorosa. Él levantó una mano y apartó un mechón de pelo de su cara, sus dedos rozando su mejilla. No lo sé todavía. Pero quiero averiguarlo. Se inclinó y la besó, un beso lento y tierno que era una pregunta y una promesa al mismo tiempo. Natiele se rindió a él, devolviéndole el beso con una mezcla de anhelo y miedo. Cuando se separaron, él sonrió, una sonrisa pequeña y genuina que le llegó a los ojos, transformando su rostro severo en el de alguien casi vulnerable. Ahora, creo que nuestros anfitriones nos esperan para el desayuno. Y tenemos que darles el último acto de nuestra obra. La idea de enfrentarse a los Tanaka, y sobre todo a Verónica, después de lo que había pasado, le revolvió el estómago. Pero la mano de Alejandro encontró la suya bajo las sábanas y entrelazó sus dedos. La fuerza de su agarre le dio un valor que no sabía que tenía.
El desayuno se sirvió en una terraza con vistas a las colinas. El ambiente debería haber sido idílico, pero la tensión era palpable en cuanto llegaron. Verónica ya estaba allí, sentada junto a Kenji Tanaka, luciendo impecable en un conjunto de equitación blanco. Su sonrisa era afilada como un cuchillo cuando los vio llegar de la mano. Vaya, vaya, la feliz pareja, dijo con una dulzura venenosa. Espero que hayan descansado bien. Aiko Tanaka le sonrió amablemente, ajena a la corriente subterránea de hostilidad. Por favor, siéntense. Espero que la suite fuera de su agrado. Fue perfecta, Aiko, gracias, respondió Alejandro con una facilidad encantadora, retirando la silla para Natiele antes de sentarse a su lado. Su mano permaneció en la parte baja de la espalda de ella, un gesto posesivo y tranquilizador. Durante un rato, la conversación giró en torno a temas triviales, el tiempo, los planes para el día. Natiele se mantuvo en silencio, sintiendo la mirada de Verónica sobre ella, analizándola, juzgándola. Sabía que estaba esperando el momento adecuado para atacar. Y no tardó en llegar. Tanaka mencionó lo impresionado que estaba con la fundación benéfica que dirigía la esposa de uno de sus socios. Es admirable cuando las personas de su posición dedican su tiempo a causas nobles, comentó, mirando a Natiele con amabilidad. Seguro que usted también tiene sus propios proyectos, señora de la Torre. Antes de que Natiele pudiera responder, Verónica soltó una risa cantarina. Oh, Kenji, no seas ingenuo. La única causa de Natiele es ella misma. Su proyecto es asegurar su futuro. ¿No es así, cariño? La palabra cariño estaba cargada de sarcasmo. La mesa se quedó en silencio. Aiko parecía confundida, y Tanaka levantó una ceja, intrigado. Natiele sintió que toda la sangre se le retiraba del rostro. Miró a Alejandro, pero su rostro era una máscara impenetrable. No sé a qué te refieres, Verónica, dijo Natiele, su voz sorprendentemente firme. Verónica se inclinó hacia adelante, su sonrisa ahora abiertamente maliciosa. Me refiero a que es toda una historia de Cenicienta, ¿no? Una empleada insignificante que de repente se casa con el jefe multimillonario justo cuando su familia cae en la ruina. Es una coincidencia tan afortunada. Debes de ser muy buena en tu trabajo. O quizás en otras cosas. El insulto era tan claro que era como una bofetada. Natiele se quedó sin aire, la humillación quemándola por dentro. Las palabras de Verónica eran crueles precisamente porque contenían la semilla de la verdad. Su matrimonio había nacido de la desesperación y el chantaje. No podía negarlo. Sintió la mano de Alejandro apretarse en su espalda. Esperaba que él la defendiera, que dijera algo, pero permaneció en silencio, su mandíbula tensa. El silencio se alargó, y cada segundo era una tortura. La sonrisa de Verónica se ensanchó. Había ganado. Pero entonces, Alejandro se movió. Se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. Dejó su servilleta sobre la mesa y se giró en su silla para mirar directamente a Verónica. Su mirada era tan fría que podría haber congelado el sol. Verónica, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Te estás permitiendo unas libertades que no te corresponden. Y estás insultando a mi esposa. Verónica parpadeó, sorprendida por la confrontación directa. Alejandro, solo estoy diciendo la verdad. Todos sabemos cómo funciona el mundo. No. Tú sabes cómo funciona tu mundo, replicó él, su voz bajando un tono, volviéndose más peligrosa. Un mundo de superficialidad y conveniencia. Pero no tienes ni la más remota idea de lo que es la lealtad o el carácter. Natiele, continuó, girándose para tomar la mano de ella sobre la mesa, es la mujer más íntegra y fuerte que he conocido. Se casó conmigo porque la amo y porque la convencí de que podía ofrecerle la vida y la seguridad que se merece, especialmente después de la terrible tragedia que sufrió. Que tú veas eso con tus ojos cínicos y retorcidos dice mucho más de ti que de ella. Se levantó, tirando de Natiele suavemente para que se pusiera de pie con él. Kenji, Aiko, les agradecemos su hospitalidad, ha sido un fin de semana maravilloso. Pero me temo que mi esposa y yo debemos marcharnos.
De repente, el ambiente se ha vuelto desagradable. Sin esperar respuesta, condujo a Natiele lejos de la terraza, dejando a un Tanaka pensativo, a una Aiko avergonzada y a una Verónica pálida y furiosa. Natiele caminaba a su lado como en un sueño, su mente dando vueltas. La había defendido. Había dicho que la amaba. Sabía que era parte de la actuación, una forma de salvar la cara delante de Tanaka, pero la forma en que lo había dicho, la convicción en su voz, la furia protectora en sus ojos, se había sentido real. En el coche, de vuelta a la ciudad, el silencio era denso y pesado. Natiele miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje sin realmente verlo. Las palabras de Verónica resonaban en su cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro finalmente, rompiendo el silencio. Ella negó con la cabeza, sin mirarlo. No. Olvida lo que dijo. Es una mujer amargada y envidiosa. No puedo olvidarlo. Porque tenía razón. En parte. Se giró para mirarlo, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Por qué me defendiste así? Podrías haberte quedado callado. Podrías haber dejado que me humillara. No habría afectado a tu negocio. Él suspiró, pasándose una mano por la cara. Porque nadie, y menos ella, tiene derecho a hablarte de esa manera. Eres mi esposa, Natiele. Aunque nuestro matrimonio empezara como un contrato, llevas mi nombre. Un insulto hacia ti es un insulto hacia mí. Así que fue por tu orgullo, dijo ella, una punzada de decepción atravesándola. No. No fue solo por mi orgullo, dijo él, su voz más suave. Fue porque odié ver la herida en tus ojos. Odié que te hiciera sentir pequeña. Nadie debería hacerte sentir así. La intensidad de su mirada la desarmó. ¿Y lo que dijiste, sobre amarme? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Él no respondió de inmediato, sus ojos fijos en la carretera. Dije lo que tenía que decir para protegerte y para asegurar el trato, dijo finalmente, y cada palabra fue como un pequeño trozo de hielo en el corazón de Natiele. Por supuesto. Era un hombre de negocios. Todo era un cálculo. Entiendo, dijo ella, volviendo a mirar por la ventana y tragándose la decepción. El resto del viaje fue en silencio. Cuando llegaron a la mansión, Natiele se bajó del coche y fue directamente a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Necesitaba estar sola. Se apoyó contra la puerta, cerrando los ojos. Se sentía como una tonta. Se había dejado llevar por un beso, por una noche en sus brazos, por unas palabras protectoras. Se había olvidado de quién era Alejandro de la Torre. Un hombre que compraba lo que necesitaba, incluida una esposa. Unas horas más tarde, alguien llamó a su puerta. Natiele, soy yo. ¿Podemos hablar? Era Alejandro. Ella no respondió. Por favor. No quiero que las cosas queden así entre nosotros. Con un suspiro, abrió la puerta. Él estaba allí, con el mismo aspecto tenso y cansado que ella se sentía. Entra, dijo, haciéndose a un lado. Él entró y se quedó en medio de la habitación, como si no supiera qué hacer. Lo que dije en el coche, fui un idiota, comenzó. La verdad es más complicada. ¿Y cuál es la verdad, Alejandro? Porque estoy muy confundida. Una noche me besas como si sintieras algo, a la mañana siguiente me defiendes como un león, y luego me dices que todo es parte del espectáculo. ¿Qué es real y qué es mentira? No lo sé, admitió él, y la honestidad en su voz la sorprendió. Tú me confundes, Natiele. Has puesto mi mundo patas arriba. Durante años, he tenido todo bajo control. Mis negocios, mi vida, mis emociones. Todo estaba en su compartimento, ordenado y predecible. Y entonces llegaste tú. Se acercó a ella, sus ojos grises buscando los suyos. Cuando Verónica dijo esas cosas, sentí una rabia que no había sentido en años. Quería borrar esa sonrisa satisfecha de su cara. Quería protegerte. Y cuando dije esa palabra, amor, no fue solo por Tanaka. Salió de mi boca porque en ese momento,
Se sintió como la única palabra que podía describir la furia y la necesidad de protegerte que sentía. ¿Es amor? No lo sé. Es demasiado pronto. Pero es algo. Algo poderoso que no puedo ignorar. Tengo miedo, Alejandro, confesó ella en un susurro. Tengo miedo de que esto sea solo un juego para ti. Que cuando consigas tu trato, te cansarás de mí y me desecharás como a un contrato viejo. Él acunó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus pómulos. Mírame. Nunca te haría daño intencionadamente. Puede que sea un hombre frío en los negocios, pero no soy cruel. Y lo que siento por ti, no es un juego. Me aterra tanto como a ti. Se inclinó y la besó suavemente en los labios. Dame una oportunidad, Natiele. Danos una oportunidad. Dejemos de luchar contra esto y veamos a dónde nos lleva. Ella lo miró a los ojos, buscando cualquier señal de engaño. Pero solo vio su propia confusión y anhelo reflejados en ellos. De acuerdo, susurró. Veamos a dónde nos lleva. Esa noche, no durmieron en habitaciones separadas. Natiele se trasladó al dormitorio principal de Alejandro. Era un espacio masculino, decorado en tonos grises y negros, pero desde el momento en que entró, se sintió como si perteneciera allí. Hicieron el amor por primera vez, y no fue como los besos desesperados o las caricias tímidas. Fue una exploración, un descubrimiento. Fue lento y apasionado, una conversación de cuerpos que decía todo lo que las palabras no podían. Natiele descubrió un lado de Alejandro que nunca había imaginado, un amante tierno y atento, que adoraba su cuerpo con una reverencia que la hacía sentir como la mujer más bella del mundo. Él, a su vez, descubrió la pasión ardiente que se escondía bajo la apariencia tranquila de Natiele. Después, yaciendo en la oscuridad, enredados el uno en el otro, hablaron durante horas. Él le contó un poco sobre su infancia, sobre un padre exigente que nunca le mostró afecto y que le enseñó que las emociones eran una debilidad. Le habló de una traición en su pasado, una prometida que lo había dejado por su mayor rival de negocios, llevándose con ella secretos de la empresa. Natiele empezó a comprender la armadura que había construido a su alrededor. Ella, a su vez, le habló de sus padres, de su amor, de sus sueños, y del vacío que habían dejado atrás. Por primera vez, en esa cama, no eran el jefe y la empleada, ni el acreedor y la deudora. Eran solo un hombre y una mujer, dos almas solitarias que habían encontrado consuelo la una en la otra. Los días siguientes fueron como vivir en un sueño. Alejandro cambió. Seguía siendo el hombre de negocios implacable en su oficina, pero en casa, era diferente. Sonreía más. La buscaba con la mirada al otro lado de la mesa del comedor. Le tomaba la mano sin motivo aparente. La besaba en el cuello mientras ella se preparaba un café. Empezaron a construir una rutina. Cenas en las que hablaban de su día, noches en las que veían películas acurrucados en el sofá de la sala de cine de la mansión. Un sábado, la llevó a un pequeño restaurante italiano escondido en una callejuela de la ciudad, un lugar que nadie conocía. Este era mi refugio, le confesó. El único lugar donde no era Alejandro de la Torre. Nunca había traído a nadie aquí. Ese gesto significó más para Natiele que todos los vestidos caros y las joyas. Lo mejor de todo era verlo con Laura. Alejandro empezó a hacer un esfuerzo consciente por estar en casa cuando la niña venía los fines de semana. Jugaba con ella en el jardín, le leía cuentos antes de dormir e incluso la dejó pintarle las uñas de los pies de un brillante color rosa, soportando la humillación con una sonrisa divertida que hizo que el corazón de Natiele se derritiera. Una tarde, los encontró a los dos en la biblioteca, construyendo un fuerte con cojines y sábanas. Laura estaba sentada en sus hombros, riendo a carcajadas. «Somos los reyes del castillo», gritó. Alejandro la miró, sus ojos brillando de una felicidad que nunca le había visto. «Sí, lo somos», dijo, su voz llena de una calidez que la envolvía. Natiele se apoyó en el marco de la puerta, observándolos, y se dio cuenta con una claridad abrumadora de que se había enamorado de él. No del multimillonario frío, sino del hombre que construía fuertes de cojines y leía cuentos con voces graciosas. Se había enamorado de Alex.
La noticia del éxito del trato con Tanaka llegó 2 meses después del fin de semana en la finca. Alejandro entró en la casa una noche con una botella del champán más caro. Lo hemos conseguido, anunció, levantándola en el aire y dándole vueltas hasta que ambos se marearon de la risa. Tanaka ha afirmado. El futuro de la empresa está asegurado. Debería haber sido un momento de pura alegría. Y lo fue, al principio. Celebraron, bebieron champán, y él le hizo el amor con una pasión renovada, susurrándole al oído lo mucho que ella significaba para él, lo mucho que había sido su amuleto de la suerte. Pero más tarde, mientras él dormía a su lado, una pregunta fría y aterradora se instaló en la mente de Natiele. El propósito del contrato se había cumplido. El año aún no había terminado, pero la razón principal de su matrimonio ya no existía. ¿Qué pasaría ahora? ¿Seguiría él queriéndola a su lado cuando ya no la necesitara para sus negocios? El miedo, ese viejo compañero, volvió a hacerle una visita. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí misma que lo que tenían era real. Pero la duda era una semilla venenosa. Unos días después, buscando un libro en la biblioteca, tropezó con un cajón mal cerrado en el escritorio de Alejandro. Dentro, había una caja de madera vieja. La curiosidad la venció. La abrió. Contenía papeles antiguos, documentos de la empresa de hacía años. No le prestó mucha atención, hasta que un nombre le llamó la atención en una carta amarillenta. Era el nombre de su padre, Ricardo Morales. La carta estaba fechada 2 años antes del accidente. Era de uno de los antiguos socios de Alejandro, ahora su rival, y hablaba de un proyecto de expansión. La frase que le heló la sangre fue: deberíamos reconsiderar la adquisición hostil del terreno donde está el taller de Morales. El hombre es obstinado y no quiere vender. Pero sabemos que está muy apalancado. Un pequeño empujón financiero y todo su negocio se vendrá abajo. El terreno será nuestro por una fracción de su valor. Natiele tuvo que leer la frase varias veces para que su cerebro la procesara. El taller de su padre. El terreno que Alejandro ahora quería para construir un complejo de lujo, el mismo proyecto que ella había oído mencionar a sus asistentes. Y la deuda que lo había arruinado todo. ¿No había sido una coincidencia? ¿Había sido un plan? Su mente empezó a conectar los puntos con un horror creciente. La adquisición de la deuda de su padre por parte de Alejandro. Su repentina aparición como el único acreedor. La propuesta de matrimonio. ¿Había sido todo una estrategia calculada desde el principio? ¿Había arruinado a su padre a propósito para conseguir el terreno y, de paso, una esposa conveniente para su trato? El aire se le escapó de los pulmones. Se sentó en el suelo, la carta temblando en su mano, las lágrimas nublando su vista. El hombre del que se había enamorado, el hombre que le había mostrado ternura, el que jugaba con su hermana, ¿era todo una mentira? ¿Era él el monstruo que había destruido a su familia desde las sombras? Escuchó el sonido del coche de Alejandro llegando a la casa. El pánico se apoderó de ella. Tenía que saber la verdad. Se levantó, con la carta apretada en su puño, y bajó las escaleras justo cuando él entraba por la puerta principal. ¿Natiele? ¿Qué pasa? Estás pálida, dijo él, su sonrisa desvaneciéndose al ver la expresión de su rostro. Ella no dijo nada. Simplemente caminó hacia él y le extendió la carta. Él la tomó, frunciendo el ceño, y la leyó. Vio cómo el color desaparecía de su propio rostro. Levantó la vista, sus ojos grises llenos de una emoción indescifrable. Natiele, ¿puedo explicarlo? Explícame, dijo ella, su voz un susurro roto pero cargado de veneno. Explícame cómo planeaste arruinar a mi padre. Explícame si su accidente también fue un pequeño empujón financiero. Dime la verdad, Alejandro. ¿Destruiste a mi familia para conseguir lo que querías? La acusación quedó suspendida en el aire del gran vestíbulo, tan devastadora y afilada como un trozo de cristal roto, amenazando con cortar en dos el frágil mundo que habían construido. La cara de Alejandro se transformó en una máscara de incredulidad y dolor.
La acusación de Natiele, cruda y llena de veneno, golpeó el aire silencioso del vestíbulo con la fuerza de un objeto físico. Retrocedió un paso, como si ella lo hubiera golpeado. Natiele, no. ¿Cómo puedes pensar eso? Su voz era un murmullo ronco, teñido de una herida profunda. ¿Cómo quieres que no lo piense? Gritó ella, el dolor y la traición finalmente rompiendo el dique de su autocontrol. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, calientes y amargas. Está aquí, Alejandro. En blanco y negro. Un plan para destruir a mi padre, para quitarle todo por lo que había trabajado. Y tú eres el que se benefició. Tú eres el que terminó con su taller, con su casa, con su hija. Agitó la carta en el aire, el papel amarillento temblando violentamente en su mano. No es lo que parece, insistió él, dando un paso hacia ella, sus manos extendidas en un gesto de súplica. Esa carta es de hace años. Fue una propuesta de mi antiguo socio, un hombre sin escrúpulos al que despedí precisamente por este tipo de tácticas. Rechacé esa idea en el acto. Nunca, jamás, haría algo así. No te creo, sollozó ella, retrocediendo lejos de su alcance. Todo encaja. La deuda, tu repentino interés en mí. Y me usaste. Todo fue una mentira. Cada beso, cada caricia, cada palabra tierna. Era todo parte de tu plan para mantenerme controlada hasta que tuvieras lo que querías. No, rugió él, y el sonido de su voz, cargado de desesperación, retumbó en el mármol del vestíbulo. Sí, al principio te vi como una solución a un problema de negocios, lo admito. Fui un cabrón arrogante y frío. Pero algo cambió, Natiele. Tú lo cambiaste. Lo que ha pasado entre nosotros estas últimas semanas, eso ha sido real. Tienes que creerme. Lo único que creo es que eres un mentiroso y un manipulador, escupió ella, el dolor transformándose en una rabia helada. Me das asco. El simple hecho de pensar que he dejado que me tocaras. No pudo terminar la frase, ahogada por una náusea de autodesprecio. La expresión de Alejandro se endureció, la herida en sus ojos se cubrió con una capa de su antigua frialdad, una armadura levantada contra el ataque. Si eso es lo que realmente crees de mí, dijo, su voz ahora baja y controlada, entonces no hay nada más que decir. Nuestro acuerdo, la parte personal al menos, se acaba aquí y ahora. Se giró y se dirigió a su despacho, cerrando la puerta tras de sí con un portazo que resonó en la casa como un disparo. Natiele se quedó sola en medio del vestíbulo, temblando, el corazón hecho pedazos. Había querido que él lo negara, que le diera una prueba, una razón para creerle. Pero su retirada, su vuelta a la frialdad, se sintió como una confesión. Corrió escaleras arriba, no a la habitación de él, sino a la suya, la que había sido su celda y su refugio al principio. Abrió los armarios y empezó a sacar la ropa cara, los vestidos de diseñador, todo lo que él le había comprado. Los arrojó al suelo con furia, como si al deshacerse de ellos pudiera deshacerse del recuerdo de su toque, de su olor. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que el dolor se convirtió en un vacío sordo y pesado en su pecho. Esa noche, la mansión volvió a ser una tumba silenciosa, pero esta vez el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de acusaciones, de dolor y de un abismo que se había abierto entre ellos, demasiado ancho para cruzarlo. Durmió en su antigua habitación, en una cama que se sentía enorme y fría sin él. A la mañana siguiente, cuando bajó, él ya se había ido. Sobre la mesa del comedor había un sobre. Su nombre estaba escrito con la letra angulosa y precisa de Alejandro. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había un cheque. La cantidad era astronómica, suficiente para vivir varias vidas sin preocupaciones. Y una nota. Esto es más de lo que el contrato estipulaba. Cúmplelo, quédatelo, rómpelo, no me importa. La deuda de tu padre está oficialmente cancelada. La casa es tuya. Eres libre. Alejandro. La frialdad de la nota fue el golpe final. No había una disculpa, ni una explicación más, ni una súplica. Solo una transacción comercial. El finiquito de su relación.
Natiele rompió el cheque en 1000 pedazos y los dejó caer sobre la mesa como confeti amargo. No quería su dinero sucio. Lo único que quería era que todo hubiera sido una mentira, que el hombre del que se había enamorado fuera real. Pero aparentemente, había sido solo una ilusión. Ese mismo día, hizo sus maletas. No se llevó nada de lo que él le había dado. Solo su ropa vieja, sus libros y los recuerdos de una vida anterior a él. Dejó a Laura en la escuela, con la promesa de recogerla y llevarla a un lugar nuevo y divertido. No sabía a dónde irían. Quizás con la señora Carmen, temporalmente. O a un pequeño apartamento. No importaba, siempre y cuando estuviera lejos de él. Cuando salía por la puerta principal, arrastrando su maleta, Ricardo, el mayordomo, la detuvo. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una pizca de preocupación. Señora, ¿está segura de esto? No me llame señora. Y sí, estoy muy segura, respondió ella, su voz carente de emoción. Ricardo, comenzó él, dudando. El señor de la Torre no es un mal hombre. Es complicado. Ha sufrido mucho en su vida. A veces, las apariencias engañan. A veces, las apariencias son exactamente lo que son, Ricardo, dijo ella, y sin mirar atrás, salió de la mansión, de la jaula dorada que por un breve y maravilloso momento había creído que era un hogar. Mientras tanto, en su oficina en la cima del mundo, Alejandro miraba la ciudad sin verla. El despacho se sentía como una celda. Había pasado la noche en vela, repasando cada palabra de su discusión, cada gesto. La acusación de Natiele sobre el accidente de sus padres le había revuelto el estómago. ¿Cómo podía ella pensar que él sería capaz de algo tan monstruoso? La carta. Maldijo al socio que la había escrito, maldijo su propia estupidez por no haber destruido cada rastro de ese hombre de su vida. Entendía la desconfianza de Natiele. Las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Pero ¿cómo podía hacerle ver la verdad cuando ella se negaba a escuchar? Su orgullo le había hecho cerrarse, volver a la máscara del hombre de negocios frío. Había sido su mecanismo de defensa durante años. Pero ahora se daba cuenta de que al hacerlo, había confirmado todas las sospechas de ella. Había perdido. Había encontrado algo real, algo que nunca había creído posible, y lo había perdido por culpa de su pasado y su incapacidad para ser vulnerable. Su intercomunicador sonó. Era su secretaria. Señor, Verónica Santoro está en la línea. Dice que es urgente. No estoy para nadie, gruñó. Señor, insiste. Dice que tiene que ver con la señorita, con su esposa. La mención de Natiele hizo que su corazón diera un vuelco. ¿Qué quiere? Cogió el teléfono. Alejandro, querido, dijo la voz melosa de Verónica. Me he enterado de que has tenido una pequeña disputa doméstica. Las noticias vuelan rápido en esta ciudad. ¿Qué quieres, Verónica? Solo quería ofrecerte mi consuelo. Y quizás una solución. Siempre supe que esa pequeña revista no era para ti. Ahora que te has librado de ella, podemos retomar las cosas donde las dejamos. La rabia inundó a Alejandro, una ola roja y caliente. Escúchame bien, Verónica. No vuelvas a llamarme. Y no vuelvas a pronunciar el nombre de Natiele. Lo nuestro terminó hace años, y nada ha cambiado. No seas idiota, Alejandro, espetó ella, su tono volviéndose agrio. ¿De verdad vas a dejar que esa niñata te destruya? Sé cosas sobre su familia. Cosas que podrían arruinarla a ella y la reputación de tu preciosa empresa si se supieran. Alejandro se quedó helado. ¿De qué estás hablando? El padre de Natiele no era el santo que ella cree. Tenía deudas de juego. Estaba metido hasta el cuello con gente muy peligrosa. Su pequeño taller era una fachada para lavar dinero. ¿Crees que ese accidente fue un accidente? Piénsalo. Quizás le hiciste un favor a la chica al sacarla de ese lío. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿El padre de Natiele? ¿Un criminal? ¿Era posible? No, no podía ser. Verónica era una víbora,
estaba mintiendo para sembrar más discordia. Estás mintiendo, dijo con convicción. Oh, ¿lo estoy? Tengo pruebas, Alejandro. Documentos. Testigos. Puedo hacer que todo salga a la luz. O puedo hacer que desaparezca. Todo depende de ti. Cena conmigo esta noche. Hablemos. Podemos ser muy buenos socios. Colgó, dejándolo en un silencio aturdidor. Su primer instinto fue descartarlo como una mentira maliciosa. Pero una pequeña semilla de duda se plantó en su mente. Verónica era muchas cosas, pero no era estúpida. No haría una afirmación tan audaz sin tener algo con que respaldarla. Y si era verdad, eso cambiaba todo. Explicaría la repentina y masiva deuda del padre de Natiele. Explicaría muchas cosas. Pero lo más importante, significaba que Natiele y Laura podrían estar en peligro. La gente con la que el padre de Natiele podría haber estado involucrado no desaparecía sin más. De repente, su propia angustia pasó a un segundo plano. El instinto protector que había sentido en la finca de Tanaka volvió con una fuerza arrolladora. Tenía que proteger a Natiele, creyera ella en él o no. Llamó a su jefe de seguridad, un exagente del servicio secreto llamado Marcos. Marcos, necesito que investigues algo. De forma discreta y rápida. Ricardo Morales. Quiero saber todo sobre él. Sus finanzas, sus socios, sus enemigos. Todo. Entendido, señor. Y una cosa más. Encuentra a Natiele. Quiero saber dónde está, con quién está, cada minuto del día. Ponle vigilancia. Pero que no se dé cuenta. No quiero que se asuste. Solo quiero asegurarme de que esté a salvo. Natiele, mientras tanto, se había instalado en el pequeño apartamento encima de la floristería de la señora Carmen. El lugar era diminuto comparado con la mansión, pero era acogedor y olía a flores y a hogar. Laura estaba encantada con la casa del árbol, como la llamaba. Por primera vez en días, Natiele sintió una pizca de paz. Estaba lejos de Alejandro, lejos de las mentiras. Estaba empezando de nuevo. Consiguió un trabajo de camarera en una cafetería cercana. El dinero era poco, pero era honesto. Era suyo. Los días se convirtieron en una rutina de trabajo, cuidar de Laura y tratar de no pensar en los ojos grises que la atormentaban en sus sueños. Una tarde, una semana después de haberse ido, la señora Carmen la llamó a la floristería. Cariño, ha llegado esto para ti. Le entregó un gran ramo de gardenias blancas, sus flores favoritas. No había tarjeta. ¿Quién las ha enviado?, preguntó Natiele, el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y temor. No lo sé. El repartidor solo las dejó. Supo que eran de Alejandro. Era el único que sabía que amaba las gardenias. Le había contado esa anécdota una noche, acurrucada en sus brazos. El gesto la enfureció y la entristeció a partes iguales. Era otro intento de comprarla, de manipularla. Cogió las flores y las tiró al contenedor de basura detrás de la tienda. Al día siguiente, llegó otro ramo. Y al siguiente. Cada día, sin falta, un ramo de gardenias blancas. Cada día, ella las tiraba, su corazón un poco más roto cada vez. Una noche, mientras volvía a casa del trabajo, caminando por la calle mal iluminada, notó que un coche la seguía lentamente. Apresuró el paso, el corazón martilleándole en el pecho. El coche aceleró y se detuvo a su lado. Dos hombres corpulentos bajaron. Señorita Morales, dijo uno de ellos, su voz áspera. Tenemos un mensaje para usted de parte de unos amigos de su padre. El pánico se apoderó de Natiele. Retrocedió, pero el otro hombre le bloqueó el paso. Su padre nos dejó una deuda pendiente. Y nosotros siempre cobramos nuestras deudas. De una forma u otra. Antes de que pudiera gritar, un segundo coche chirrió al detenerse bruscamente detrás del de ellos. La puerta se abrió y Marcos, el jefe de seguridad de Alejandro, salió, seguido de otro hombre. Eran rápidos, eficientes y brutales. En menos de un minuto, los dos matones estaban inmovilizados en el suelo, gimiendo.
Marcos se acercó a Natiele, que temblaba contra la pared de un edificio. ¿Está bien, señorita? Ella solo pudo asentir, demasiado conmocionada para hablar. ¿Quiénes eran? Gente con la que no debería tratar. El señor de la torre nos envió. La llevaremos a casa. La escoltaron de vuelta a su apartamento. Marcos le dio una tarjeta con un número. Si vuelve a ver a esa gente, si nota algo sospechoso, llame a este número a cualquier hora. El señor de la torre quiere asegurarse de que usted y su hermana estén a salvo. Cuando entró en su apartamento y cerró la puerta, se apoyó en ella, tratando de calmar su corazón desbocado. Alejandro la había estado vigilando. La había estado protegiendo. Las palabras de Verónica volvieron a su mente. El padre de Natiele no era el santo que ella cree. ¿Podría ser verdad? ¿Estaba en peligro por culpa de los secretos de su propio padre? La duda comenzó a carcomer su certeza. ¿Y si se había equivocado con Alejandro? ¿Y si él realmente había estado tratando de protegerla todo este tiempo, no solo de la ruina financiera, sino de algo mucho más oscuro? Al día siguiente, no tiró las gardenias. Las puso en un jarrón con agua, sus pétalos blancos un faro de confusión en su pequeño salón. La investigación de Marcos confirmó las peores sospechas de Alejandro. Ricardo Morales había estado llevando una doble vida. Las deudas de juego eran reales, y se había involucrado con un peligroso sindicato criminal para intentar salir del agujero, usando su taller para blanquear su dinero. El accidente no había sido un accidente. Le habían cortado los frenos. Lo habían asesinado, dejando la deuda para que la pagaran su mujer y sus hijas. Alejandro sintió un frío glacial al escuchar el informe. Natiele y Laura estaban en un peligro mortal. El sindicato no se detendría hasta que consideraran que la deuda estaba saldada. Y ahora que sabían que Natiele estaba bajo su protección, podrían intentar usarla para llegar a él. Tenía que sacarla de la ciudad, llevarla a un lugar seguro. Pero sabía que ella nunca se iría con él voluntariamente. Tenía que hacerle entender la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, fue a su apartamento. Subió las escaleras con el corazón en la garganta. ¿Y si no le abría la puerta? ¿Y si lo odiaba demasiado para escuchar? Llamó suavemente. La puerta se abrió unos centímetros, sostenida por una cadena de seguridad. Los ojos de Natiele lo miraron, llenos de desconfianza y dolor. ¿Qué quieres, Alejandro? Tenemos que hablar, Natiele. Por favor. Es sobre tu padre. Es sobre el peligro en el que estáis tú y Laura. Al oír el nombre de su hermana, la expresión de Natiele cambió. El miedo venció al orgullo. Quitó la cadena y le abrió la puerta. El apartamento era pequeño, pero olía a ella y a flores. Vio las gardenias en un jarrón sobre la mesita. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Se sentaron en el pequeño sofá, a una distancia prudente. Con cuidado, con toda la delicadeza de la que fue capaz, Alejandro le contó todo lo que había descubierto. Le mostró los informes de Marcos, los registros financieros, las pruebas. Vio cómo la incredulidad en el rostro de Natiele daba paso al horror y, finalmente, a una profunda y devastadora pena. La imagen de su padre, su héroe, se hizo añicos ante sus ojos. No, no puede ser, susurró, negando con la cabeza. Él nos quería. Nunca nos pondría en peligro. Estoy seguro de que os quería, dijo Alejandro suavemente. Pero era un hombre desesperado que tomó decisiones terribles. Y ahora, esa gente cree que tú heredaste su deuda. Por eso te siguieron. Por eso no puedo dejarte aquí. No es seguro. Natiele lo miró, sus ojos inundados de lágrimas. La verdad era fea y dolorosa, pero la evidencia era innegable. Su mundo se estaba desmoronando por segunda vez. Creí que eras tú, susurró, la voz rota por la culpa. Creí que tú eras el monstruo. Él se acercó, acortando la distancia entre ellos. Tomó sus manos entre las suyas. Estaban heladas. Te di todas las razones para creerlo. Fui un arrogante, un cobarde que se escondió detrás de su orgullo en lugar de luchar por ti.
Perdóname, Natiele. Por favor, perdóname por el dolor que te he causado. Pero tienes que creerme en esto. Te quiero. Me enamoré de ti en algún momento entre las cenas silenciosas y los fuertes de cojines. Y no puedo soportar la idea de que algo te pase. Ella lo miró, buscando en sus ojos grises. Y esta vez, no vio al empresario frío ni al manipulador. Vio al hombre que le había defendido, que le había enviado flores, que la había protegido desde las sombras. Vio a Alex. Y vio la verdad. Las lágrimas que derramó entonces no eran de dolor, sino de alivio, de culpa y de un amor que había creído perdido. Se arrojó a sus brazos, sollozando contra su pecho, y él la rodeó con fuerza, como si nunca fuera a dejarla ir. Te creo, sollozó ella. Te creo. Tenemos que irnos de aquí, dijo él contra su pelo. Tengo un lugar seguro, una casa en la costa. Nadie nos encontrará allí. Estaremos a salvo, los tres. Sí, asintió ella, sintiéndose por fin segura en sus brazos. Vámonos a casa. Pero mientras se aferraban el uno al otro, encontrando por fin el camino de vuelta, no sabían que su pesadilla estaba lejos de terminar. Verónica Santoro, despechada y furiosa por el rechazo de Alejandro, había decidido jugar su última carta. Había contactado al líder del sindicato, un hombre despiadado conocido solo como el Escorpión, y le había dado la información que cambiaría el juego, la ubicación de la casa secreta de Alejandro en la costa. La trampa estaba a punto de cerrarse. El viaje a la casa de la costa se hizo bajo el manto protector de la noche. Alejandro conducía el robusto todoterreno negro con una concentración silenciosa, sus nudillos blancos sobre el volante de cuero, sus ojos grises escrutando constantemente la oscuridad a través de los espejos retrovisores. A su lado, Natiele mantenía una vigilia igualmente tensa, mientras que en el asiento trasero, ajena a la tormenta que se cernía sobre sus vidas, Laura dormía profundamente, abrazada a un osito de peluche. La conversación era escasa, compuesta por susurros y miradas cargadas de un significado que las palabras no podían expresar. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad era un respiro, pero también una cuenta atrás hacia un futuro incierto. La casa era un santuario de cristal y madera encaramado en un acantilado, con el océano Atlántico rugiendo debajo. Era moderna, aislada y diseñada para ser una fortaleza invisible. Marcos y su equipo ya la habían asegurado, sus presencias discretas patrullando el perímetro boscoso. Al llegar, Alejandro llevó a una somnolienta Laura en brazos hasta una de las habitaciones, arropándola con una ternura que hizo que el corazón de Natiele se encogiera. Cuando volvió, la encontró de pie frente al inmenso ventanal del salón, mirando las olas plateadas que rompían contra las rocas. «Es precioso», susurró ella. Él se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. Ella se reclinó contra él, buscando su fuerza y su calor. «Aquí estaréis a salvo», dijo él, su voz un murmullo profundo contra su oído. «Lo prometo». «Tengo miedo, Alex», confesó ella, girando la cabeza para mirarlo. «No por mí, sino por Laura. No dejaré que nada os pase. A ninguna de las dos. Eres mi vida ahora, Natiele. Tú y ella. Haré lo que sea necesario para protegeros». La sinceridad en su voz era un bálsamo para su alma herida. Se giró entre sus brazos y lo besó, un beso que no era de pasión desesperada, sino de una profunda y reconfortante conexión. Era un beso de perdón, de confianza, de un nuevo comienzo. «Te quiero», susurró ella contra sus labios. «Lo siento tanto por haber dudado de ti». «SHHH», dijo él, besándola de nuevo. «Ambos cometimos errores. Lo importante es que nos hemos encontrado de nuevo». Los días siguientes en la casa de la costa fueron un interludio de paz robada. Lejos de las presiones de la ciudad, de las sombras del pasado, empezaron a construir algo real. Cocinaban juntos, reían mientras intentaban hacer pasteles que terminaban medio quemados. Daban largos paseos por la playa privada, con Laura corriendo delante, persiguiendo las olas y recogiendo conchas. Por las noches, después de que Laura se durmiera, se sentaban frente a la chimenea, hablando durante horas,
compartiendo sueños y miedos, reconstruyendo los cimientos de su relación ladrillo a ladrillo. Una tarde, mientras estaban sentados en la arena viendo a Laura construir un castillo de arena, Natiele se apoyó en el hombro de Alejandro. «Sabes, a pesar de todo, me alegro de que tuvieras que comprar una esposa». Él sonrió, rodeándola con un brazo. «Fue la mejor adquisición que he hecho en mi vida. Y la única que no pienso devolver nunca». «Nuestro contrato era por 1 año», bromeó ella. «Me temo que voy a tener que renegociar los términos», respondió él, su voz volviéndose seria. Se giró hacia ella, sus ojos grises llenos de una emoción abrumadora. «Quiero que esto sea para siempre, Natiele. Quiero que seas mi esposa de verdad. En todos los sentidos. Quiero despertarme a tu lado cada mañana por el resto de mi vida. Quiero ver a Laura crecer y llamarme papá. Quiero tener más hijos contigo, llenar esta casa de risas». Se arrodilló en la arena, tomando su mano. «No tengo un anillo ahora mismo, pero tengo todo mi corazón para ofrecerte. Natiele Morales, ¿quieres casarte conmigo, de verdad esta vez?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Natiele, lágrimas de pura felicidad. «Sí», susurró. «Sí, Alex, 1000 veces sí». Se besaron, un beso salado y lleno de promesas, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En ese momento, en esa playa, creyeron que su final feliz había llegado. Pero la oscuridad que los había perseguido no se había rendido. Verónica, consumida por los celos y el odio, había entregado su última pieza de información a El Escorpión. No solo la ubicación de la casa, sino también la rutina de los guardias de seguridad, los puntos ciegos de las cámaras, todo lo que necesitaban para un ataque sorpresa. Una noche, un par de días después de la propuesta, la paz se hizo añicos. Una tormenta se había desatado sobre la costa, el viento aullaba y la lluvia golpeaba los cristales como pequeños puños. Estaban en el salón, Laura dormía arriba, cuando las luces parpadearon y se apagaron. «Un apagón por la tormenta», dijo Alejandro, levantándose para buscar unas linternas. En ese instante, el sonido de un cristal rompiéndose en la parte trasera de la casa lo celó. Alejandro reaccionó al instante. «Natiele, coge a Laura y ve a la habitación del pánico, ahora», ordenó, su voz tranquila pero con un filo de acero. Corrió hacia su escritorio y abrió un compartimento oculto, sacando una pistola. Natiele no dudó. Subió las escaleras a toda velocidad, su corazón martilleando contra sus costillas. Entró en la habitación de Laura, la cogió en brazos sin despertarla del todo y corrió hacia el dormitorio principal. Detrás de un gran armario había una puerta de acero casi invisible. Tecleó el código que Alejandro le había enseñado y la puerta se abrió con un siseo. Entró en el pequeño espacio seguro justo cuando oía voces de hombres en el piso de abajo y el sonido de un disparo. La puerta se cerró, sumiéndolas en la oscuridad y el silencio. Abajo, la batalla había comenzado. Los hombres de El Escorpión eran profesionales, pero Marcos y su equipo también. La casa se convirtió en una zona de guerra. Alejandro, usando su conocimiento de cada rincón, se movía como una sombra, disparando con una precisión letal. Pero los atacantes eran demasiados. Vio a Marcos caer, herido en una pierna. La situación era desesperada. El Escorpión, un hombre grande con una cicatriz que le cruzaba la cara, lo acorraló en la biblioteca. «De la Torre», dijo con una voz sibilante. «No tenías por qué meterte en esto. Solo queríamos a la chica. La deuda de su padre». «Nunca la tocaréis», gruñó Alejandro, buscando una abertura. «Oh, creo que sí. De hecho, mis hombres están ahora mismo subiendo a buscarla. Incluso las puertas de acero se pueden abrir con suficiente explosivo». El pánico se apoderó de Alejandro. No podían llegar a ellas. Creó una distracción, derribando una estantería, y en el caos, se lanzó por una ventana lateral, rodando sobre la hierba mojada. Tenía que llegar a la habitación del pánico desde fuera. Pero mientras corría bajo la lluvia torrencial, una figura surgió de las sombras del jardín. «Verónica». «Alejandro»,
dijo, su rostro descompuesto por la locura y el odio, apuntándole con una pequeña pistola. Si no puedes ser mío, no serás de nadie. Detrás de ella, el escorpión salió de la casa, sonriendo con malicia. Gracias por la ayuda, preciosa. Ahora quítate de en medio. Verónica, cegada por su propia venganza, no se movió. No. Él es mío. En ese segundo de vacilación, Alejandro actuó. Se abalanzó sobre Verónica justo cuando ella disparaba. El arma se desvió, la bala impactando en el hombro de el escorpión, haciéndolo aullar de dolor y rabia. Alejandro y Verónica cayeron al suelo, luchando por el arma. El escorpión, herido y furioso, levantó su propia pistola para acabar con ambos. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo resonó desde la oscuridad y cayó al suelo, muerto. Marcos, herido pero no vencido, se había arrastrado hasta la puerta, apoyándose en el marco para hacer el último disparo. Las sirenas de la policía, alertadas por la alarma silenciosa, comenzaron a aullar en la distancia. Verónica, al ver que todo estaba perdido, se levantó y corrió hacia los acantilados. Alejandro, ignorando el dolor punzante en su costado donde había sido golpeado en la caída, la siguió. Verónica, detente. No haya dónde ir. Ella se detuvo en el mismo borde del precipicio, el viento de la tormenta azotando su vestido y su cabello. Se giró para mirarlo, sus ojos llenos de una locura vacía. Me lo quitaste todo, Alejandro, gritó por encima del rugido del viento. Me quitaste mi futuro. Y con una última mirada de odio, dio un paso atrás, hacia el abismo. Alejandro gritó su nombre, pero ya era demasiado tarde. El océano se la tragó en la oscuridad. Cuando la policía y las ambulancias llegaron, la pesadilla había terminado. La casa estaba destrozada, pero estaban vivos. Alejandro corrió de vuelta adentro y subió las escaleras. Abrió la puerta de la habitación del pánico. Natiele estaba allí, acunando a una Laura que lloraba asustada, protegiéndola con su propio cuerpo. Al verlo, sucio, magullado pero vivo, se echó a llorar de puro alivio. Él las abrazó a las dos, enterrando su rostro en el pelo de Natiele, inhalando su aroma, la prueba de que estaban a salvo, de que lo habían logrado. 6 meses después, el sol brillaba en la misma playa que una vez había sido testigo de su desesperación y su renacimiento. La casa había sido reconstruida, las cicatrices de esa noche borradas. Alejandro y Natiele estaban de pie junto a la orilla, vestidos de blanco, rodeados de un pequeño grupo de amigos, incluyendo a un recuperado Marcos y a una sonriente señora Carmen. Laura, con un vestido lleno de flores, era la encargada de los anillos. El juez pronunció las palabras, y ellos intercambiaron sus votos, no los de un contrato frío, sino promesas nacidas del amor, la prueba y el sacrificio. Te tomo a ti, Alex, como mi esposo, mi compañero, mi mejor amigo, dijo Natiele, sus ojos brillando. Prometo amarte, protegerte y construir castillos de cojines contigo por el resto de nuestros días. Él le sonrió, deslizando el anillo en su dedo. Y yo te tomo a ti, Natiele, como mi esposa, mi ancla, mi corazón. Me salvaste de mí mismo. Prometo pasar cada día de mi vida demostrándote lo agradecido que estoy. Cuando se besaron, los aplausos se mezclaron con el sonido de las olas, una sinfonía de un nuevo comienzo. Un año más tarde, Natiele estaba sentada en la misma terraza, meciendo a un pequeño bebé en sus brazos, un niño con los ojos grises de su padre y la sonrisa dulce de su madre. Alejandro se sentó a su lado, rodeándola con un brazo, mientras Laura, ahora una orgullosa hermana mayor, le hacía cosquillas en los pies al bebé, haciéndole reír. Habían pasado por el infierno, habían luchado contra monstruos, tanto externos como internos. Su historia no había comenzado como un cuento de hadas, sino como un negocio, una obligación nacida de la tragedia. Pero a través del dolor, el miedo y la desconfianza, habían encontrado algo infinitamente más valioso, un amor real, forjado en el fuego, inquebrantable. Miraron el océano, su futuro extendiéndose ante ellos tan vasto y lleno de posibilidades como el horizonte. Ya no eran prisioneros de su pasado, sino los arquitectos de su propio felices para siempre. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.